Saludos cachorros, un gusto volver a verlos por aquí. Antes de empezar, nos gustaría recordarte que esta es la segunda parte del video Guía Rápida para Hombre Lobo Apocalipsis 20 aniversario. Si aún no has visto la primera, te la dejamos aquí para que vayas a echarle un vistazo. En esta repasamos el contexto general del sistema, hablamos de razas, tribus, el mundo, etc. En esta segunda parte solo tocaremos el sistema, tiradas de dados, uso de recursos, algunas reglas del juego, etc. Aquí te dejamos el índice por si te interesa algún tema en específico. Como última nota, nos gustaría aclarar que no tocaremos el sistema de combate. Esto debido a que la experiencia nos ha mostrado que es la parte que más suele discrepar entre narrador y narrador. Así que te recomendamos que antes de empezar, le pidas a tu narrador que te cuente cómo serán las reglas del combate en su mesa. Sin más que añadir, empecemos. Hombre Lobo el Apocalipsis funciona con un sistema de dados de 10 caras, como todos sus hermanos de Mundo de Tinieblas. El juego es realmente muy simple. En tu hoja de personaje cuentas con una puntuación del 1 al 5, en cada habilidad, atributo, trasfondo, etc. Cuando quieras realizar alguna acción, el narrador te solicitará una tirada. Normalmente te pedirá que sumes los puntos de un atributo y una habilidad, aunque puede haber varias combinaciones. Si por ejemplo quieres correr, el narrador te pedirá que sumes la puntuación de tu destreza más la puntuación de tu atletismo. Suponiendo que tienes 2 en cada una, tirarás 4 dados de 10 caras en total. Para saber si tienes éxito o no en una tirada, el narrador te pondrá una dificultad. Esta va de entre 3 a 10. Lo más común es que sea 6. Siguiendo con el ejemplo, tiras esos 4 dados a una dificultad 6. ¿Esto qué significa? Que en cada dado debes obtener un 6 o más para que se considere un éxito. A mayor número de éxitos, mejor realizas la acción. Es decir, si tiras 4 dados y obtienes un 2, un 6, un 7 y un 8, tendrías 3 éxitos. Si obtienes un 4, un 3, un 5 y un 6, obtienes solo un éxito. Ahora bien, si en alguno de estos dados obtienes un 1, este te quitará un éxito. Es decir, si la tirada es 1, 6, 7, 8, entonces en lugar de tener 3 éxitos, solo tendrás 2. Si no obtienes éxitos en la tirada, entonces fallas la acción. En la narración se interpretaría como que te has caído o has tropezado. Pero si llegas a quedar en negativo, por ejemplo, un 1, un 3, un 5 y otro 5, entonces fracasas y la acción suele tener repercusiones negativas. Utilizando el ejemplo anterior, ahora en lugar de tropezarte, puede que te desgarres un tendón o te fractures algo. Realmente es mucho más sencillo de lo que parece, así que no te mortifiques. Durante la partida lo entenderás mucho mejor. Entendido esto, pasemos con las mecánicas específicas del sistema. Y qué mejor que abrir con el cambio de forma. El cambio de forma está compuesto por 5 formas: homínido, la forma humana; glabro, una forma más salvaje y neandertal; crinos, la forma bípeda que todos conocemos y amamos; hispo, un enorme lobo a 4 patas; y lupus, un lobo común y corriente. Todos los garús pueden cambiar a cualquiera de estas formas, y aunque normalmente prefieran usar su forma de nacimiento para estar más cómodos, no es raro que quieras o tengas que cambiar entre ellas cuando sea necesario. Para cambiar de forma, deberás realizar una tirada de resistencia más impulso primario. La dificultad dependerá de la forma que quieras adoptar. Cada éxito te permitirá saltar desde la forma actual hasta la que deseas. Por ejemplo, si estás en homínido y deseas pasar a glabro, la dificultad sería 7 y solo necesitas un éxito. Si por otro lado deseas pasar a crinos desde homínido, entonces la dificultad es 6, pero en este caso necesitas 2 éxitos, ya que debes pasar por glabro y luego por crinos. También puedes gastar un punto de rabia para pasar al instante a cualquier forma desde cualquier forma, pero esto lo explicaré más adelante. Ahora bien, cada forma te dará ciertos bonificadores. Por ejemplo, estar en glabro te proporciona más fuerza y resistencia, más 2 en cada una para ser exacto, pero el crinos te otorga 4 de fuerza, 3 de destreza y 3 de resistencia. Estos modificadores están siempre activos mientras estés en la forma que los posee, y además pueden pasar tu puntuación en la hoja. Es decir, si tienes 2 de fuerza, en crinos tendrías 6. Aunque no hay espacio para marcar el 6 de fuerza, aún se considera que la tienes.
El segundo recurso que tienen los Garús a su disposición, y quizá el que más peligrosos los hace, es su rabia. A diferencia de otras criaturas, la rabia Garú es tan potente que pueden canalizarla para que sea más que una simple emoción. En la parte inferior de tu hoja de personaje aparece tu puntuación de rabia. Puedes ver que hay dos símbolos, los círculos que representan tu rabia permanente y los cuadrados que representan tu rabia temporal. Cuando usas o ganas rabia, son los cuadros de temporal los que debes marcar y desmarcar. Solo en casos muy específicos la rabia permanente se ve afectada. Y como última acotación, es posible que la rabia temporal pueda superar a la rabia permanente en ciertos casos. Los usos que puedes darle a la rabia son, primero, el frenesí. El frenesí es un estallido violento de ferocidad inhumana, el instinto animal por la sangre y la brutalidad que acecha en el corazón de todo hombre lobo. Siempre que tú como jugador consigas 4 o más éxitos en una tirada de rabia, entrarás en frenesí. Existen varios tipos de frenesí. Si tu puntuación temporal o permanente, la que sea mayor, supera tu fuerza de voluntad, entonces entrarás en frenesí berserker, destruyendo y atacando todo lo que tengas enfrente. En cambio, si tu rabia, temporal o permanente, la que sea mayor, es menor a tu fuerza de voluntad, entonces entras en un frenesí controlado, lo que te permite discernir entre amigo y enemigo. Aún así, en ambos casos pierdes el control de tu personaje, y será el narrador el que decida cómo actúe. Hay dos situaciones especiales, el frenesí del zorro y el yugo del Wyrm. Cuando hablamos del frenesí del zorro, hablamos de otro instinto primario de todas las criaturas, que es la supervivencia. Y cuando hablamos del yugo del Wyrm, ya hablamos de un frenesí que va más allá, casi siempre inducido. Este estado no solo es peligroso, sino que además convierte a los Garús no solo en máquinas de matar, sino en las peores versiones de sí mismos. Debes tener mucho cuidado con cualquiera de estos estados. Cualquiera te podría llevar a una muerte certera. Y ya no hablemos de a tus compañeros. Acciones adicionales. Un jugador puede gastar rabia para proporcionar a su personaje acciones adicionales durante un único turno. Sin embargo, un Garú no puede gastar más puntos de rabia para realizar acciones en un mismo turno que la mitad de su valor permanente de rabia. ¿Esto qué quiere decir? Si tu Garú solo tiene 4 puntos de rabia permanente, sin importar tu rabia temporal, solo podrás gastar 2 puntos, que es la mitad de tu permanente, en ese turno, para cambiar de forma, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Recuperarse del aturdimiento. Si un personaje pierde más niveles de salud en un turno que su puntuación de resistencia, queda aturdido y es incapaz de actuar el siguiente turno. Gastando un punto de rabia, el hombre lobo puede ignorar el efecto y actuar con normalidad. Permanecer activo. Si un personaje cae por debajo del nivel de salud incapacitado, un jugador puede usar rabia para que el personaje siga activo. Para hacerlo se necesita una tirada de rabia dificultad 8. Cada éxito cura un nivel de salud, sin tener en cuenta el tipo de herida. Un jugador puede intentar esta tirada solo una vez por escena. Si la tirada falla, el personaje no se recupera. Sin embargo, este desesperado esfuerzo por sobrevivir tiene un precio. Como todas las tiradas de rabia, el personaje aún es susceptible al frenesí. La herida también permanecerá en el cuerpo del Garú como una cicatriz de batalla apropiada. La bestia interior. Ocasionalmente, un Garú es más un monstruo rugiente que un hombre o una bestia, y debe pagar el precio por ello. Por cada punto de rabia que el personaje tenga por encima de su puntuación de fuerza de voluntad, pierde un dado en todas las tiradas de interacciones sociales. La gente, incluso otros hombres lobo, pueden sentir al asesino ocultándose debajo de su piel, y no quieren permanecer cerca de él. Perder al lobo. Si un personaje ha perdido o gastado todos sus puntos de rabia y fuerza de voluntad, ha perdido al lobo y no puede recuperar rabia. El Garú no puede cambiar de forma salvo a su forma de raza hasta que su rabia regrese. El personaje debe recuperar al menos un punto de fuerza de voluntad antes de que pueda recuperar alguno de rabia. La Gnosis. La otra puntuación y recurso que veremos es la Gnosis. Esta representa la conexión del Garú con el mundo espiritual y la naturaleza. En la hoja funciona igual que la rabia, tienes un registro permanente y uno temporal. La diferencia es que tu puntuación temporal no puede ser mayor que la puntuación permanente. Los usos que puedes darle a la Gnosis son: primero, rabia y Gnosis. Tú como jugador no puedes usar rabia y Gnosis en el mismo turno, ya sea gastando puntos o tirando por el mismo rasgo.
La única excepción son ciertos dones que demandan ambas para funcionar. Estas dos fuerzas son muy poderosas y el cuerpo del Garú no es lo suficientemente fuerte como para hacer uso de ambas simultáneamente. Por ejemplo, un hombre lobo no puede gastar rabia para obtener múltiples acciones y activar un fetiche en el mismo turno. Portar plata. Como dato, la plata es dañina para los Garús. De hecho, es casi tóxica. Por cada objeto hecho de plata o que la contenga que porte el personaje, este pierde un punto efectivo de su puntuación de Gnosis. Los objetos más potentes pueden causar que el personaje pierda aún más. Afortunadamente este efecto es solo temporal y dura solo un día después de que la plata sea desechada. Usar dones. Muchos de los dones que los espíritus han otorgado a los fieles Garús implican un gasto, una tirada o ambos de Gnosis. Fetiches. La Gnosis se usa para armonizar o activar fetiche. Por último, la fuerza de voluntad es la fuerza oculta. Puedes llamarla espiritual, mental o emocional. El punto es que es la que te permite derrotar tus impulsos más básicos y te empuja hacia adelante. La fuerza de voluntad funciona de la misma forma que las otras dos. Tienes tu reserva permanente y la temporal, y de igual manera que la Gnosis, la temporal no puede superar a la permanente. Los usos que puedes darle a la fuerza de voluntad son: éxitos automáticos. Gastar un punto de fuerza de voluntad en una acción te proporciona un éxito adicional en cada tirada. Solo puede gastarse un punto de esta forma por turno, pero el éxito está garantizado. Gastar fuerza de voluntad de esta forma niega completamente los efectos de un fracaso, es decir, los unos en los que te quedas en negativo. En algunos casos no se te permite gastar fuerza de voluntad, como en las tiradas de daño o en cualquiera para activar dones. Impulsos incontrolables. Los Garús son criaturas instintivas y pueden encontrar que la bestia interior reacciona a estímulos sin un pensamiento consciente. El narrador puede informarte que tu personaje ha hecho algo por un impulso primario, como apartarse del fuego o atacar a una criatura del Wyrm. Puedes gastar un punto de fuerza de voluntad para evitar esta reacción visceral y mantener al Garú en su lugar. En raras ocasiones debes continuar gastando puntos de fuerza de voluntad hasta que el personaje se aleje de la situación o se quede sin fuerza de voluntad. Detener el frenesí. Como se ha mencionado antes, un personaje entra en frenesí cuando has sacado 4 o más éxitos en una tirada de rabia. Esta situación puede evitarse si gastas un punto de fuerza de voluntad para permanecer bajo control. Continuar luchando. Cuando un hombre lobo resulta herido, sus heridas pueden hacer que le resulte más difícil concentrarse, lo cual se representa con los penalizadores por heridas. Gastando un punto de fuerza de voluntad puedes ignorar estas penalizaciones en una única tirada. Estamos en la recta final. Hablaremos del sistema de renombre en hombre lobo. Para empezar, este sistema se combina junto con la experiencia para hacer crecer a tu personaje tanto en poder como en posición. A diferencia de otros juegos de este mismo mundo, aquí el reconocimiento de la nación es más que solo halagos. Los Garús son seres tan sociables que dicho reconocimiento tiene un poder más tangible en su sociedad, y obtenerlo se vuelve una de las metas de muchos Garús. Además, también te posiciona en un lugar en la escala de mando, es decir, un Garú con renombre bajo debe respetar y obedecer a aquellos con un rango superior, sean o no más fuertes que ellos. Aunque cabe decir que el rango no es algo que se gana fácilmente, y si alguien tiene esa posición, rara vez se duda de su valía. El renombre se divide en 3 grandes aspectos que van ligados a los auspicios, pues para algunos auspicios como el Around, la gloria es más importante que la sabiduría. Hablemos de estos 3 aspectos. Arrancamos por la gloria. Esta representa los actos valerosos en batalla. No basta ser un matón que acaba con cualquier enemigo. Un Garú siempre debe tener una razón para pelear y destruir al enemigo que está delante. Recuerda, eres un guerrero de Gaia, tienes una misión, y aunque la muerte gloriosa es algo que muchos buscan, no la busques tan joven. Sé listo y entra en batallas que puedas ganar. El honor representa los valores y el autocontrol. Aquellos que quieran obtener este reconocimiento deben ser Garús defensores de sus leyes y tradiciones, empezando por la letanía, respeto hacia lo que eres, lo que representas y lo que aprendes. Eso marca la diferencia entre un Garú honorable y un fanfarrón. Con la sabiduría hablamos del conocimiento y la prudencia, pensar antes de actuar. Esa es la base de la sabiduría.
Además, también representa tu lado espiritual. La autocomprensión y el respeto a las criaturas espirituales también representa sabiduría. El cómo uses esa sabiduría también puede ser la diferencia entre un Garú reconocido o uno despreciable. El renombre tiene la misma mecánica que ya hemos visto antes. Posees una puntuación permanente y una temporal. Cuando tu puntuación temporal llegue a 10, habla con tu narrador para saber si puedes marcar uno permanente. Luego de eso, borra los temporales y comienza de nuevo. ¿Y cómo se obtiene el renombre? Casi todo lo que hagas en tus partidas afecta a tu renombre, así que intenta comportarte a la altura siempre que puedas. Aunque de ya te advertimos que habrá veces que la pérdida de renombre será inevitable. No te desanimes, nadie es perfecto. Te dejamos algunos ejemplos para obtener renombre. Para la gloria, vencer a un enemigo más fuerte que tú en un 1 contra 1. Para el honor, mediar de forma justa una disputa entre dos hombres lobo o dos personas importantes. Para la sabiduría, convencer a un espíritu de ayudarte por las buenas o participar en un gran ritual. Por último, después de alcanzar cierto renombre, conseguirás ascender de rango en la sociedad. Este nuevo título viene con beneficios y responsabilidades. Existen 3 rangos en la sociedad Garú y un sexto solo reservado para los Garús más legendarios. Estos son el Clead, el Fostern, el Adren, el Atro, el Anciano y la Leyenda. En la siguiente tabla de renombre se muestra el renombre permanente necesario para alcanzar cada rango en cada auspicio. Así podrás hacerte una idea de qué camino buscas seguir tu Garú. Los beneficios de subir de rango son, primero, los dones. Cuando un Garú alcanza un nuevo rango, puedes pedir a los espíritus aprender nuevos y más poderosos dones. Para aprender un nuevo don, no solo debes tener los puntos de experiencia requeridos, sino también el rango igual al nivel de tu don. Un Garú no puede comprar el respeto de sus compañeros y del mundo espiritual con puntos de experiencia. Los dones más valiosos y poderosos están, por lo tanto, reservados solo a aquellos hombres lobo que han demostrado gran gloria, honor y sabiduría. Derechos. La letanía es bastante clara. Quienes ocupan una posición inferior deben mostrar deferencia a los que ocupan una más alta. Según aumenta el rango de un Garú, los jóvenes de menor rango mostrarán cada vez mayor deferencia hacia él. Cuando un personaje sube a rango 3 o más, la sociedad de hombres lobo en toda su extensión ya habrá oído hablar de él, en mayor o menor medida. El rango conlleva responsabilidades, ya que se espera que todos los hombres lobos se embarquen en búsquedas y misiones para ayudar al clan y a la tribu, protejan los túmulos frente a ataques y dirijan y cuiden de aquellos de menor posición, tal y como la letanía exige. Los desafíos. La legalidad de un desafío está supeditada al rango. Un hombre lobo solo puede lanzar un desafío a otro cuyo rango sea un nivel mayor que el propio del hombre lobo. Es decir, un Garú de rango 1 solo puede desafiar a un superior de rango 2, pero no puede desafiar a nadie de rango 3 o 4. Autocontrol. Los personajes de mayor rango han demostrado disciplina y han estado tan inmersos en la estructura de la sociedad Garú que son menos dados a entrar en frenesí. Ya como punto final me gustaría hablarte de la salud en hombre lobo y en básicamente todo mundo de tinieblas. Como ya mencionamos antes, el sistema de combate lo dejaremos fuera, pues es muy posible que tu narrador tenga reglas especiales para este mismo. Pero al menos podemos ayudarte a entender el daño y cómo usar tu barra de salud. Bien, la barra de salud se encuentra en la esquina inferior derecha de tu hoja. Como puedes notar, tienes 7 niveles de daño, que van de menos a más y además cuentan con un penalizador. Esto representa que mientras más dañado estés, menos podrás moverte o realizar cualquier acción. Este penalizador se aplica a tus dados en una tirada. Retomando el ejemplo de hace un rato, si tienes 4 dados para correr pero has recibido daño y te encuentras en, por ejemplo, lastimado, en lugar de tirar esos 4, solo tirarás 3. Esa es la parte fácil. Vamos a la difícil. Existen 3 tipos de daño en Mundo de Tinieblas. Contundente, representado por una diagonal, letal, representado por una X, agravado, representado por un asterisco. Sin profundizar demasiado, básicamente el daño contundente representa las lesiones más básicas. Una caída leve, un puñetazo, una patada, ahorcamiento y tacleadas. Es daño que se cura razonablemente rápido hasta para un humano. Y para un Garú que tiene la bendición de la regeneración, pues es poco más que una molestia que desaparece en segundos o minutos. Si tu barra de vida se llena de diagonales, entonces se considera que quedas inconsciente. Si sigues recibiendo contundentes luego de eso, entonces se irán convirtiendo en letales. El daño letal ya es más peligroso. Representa daño por balas, armas cortantes, caídas de grandes alturas. Todo esto puede resultar fatal para un humano, pero para un Garú no tanto. Sí, es más posible que mueras,
pero pueden curarse con la misma facilidad que los contundentes, por lo que en minutos u horas en el peor de los casos, las heridas de bala en el pecho pueden haber desaparecido. Sin embargo, si tu barra de vida se llena con X, se te considera al borde de la muerte y cualquier daño que sobrepase tu barra te mata al instante. Ahora, el daño agravado representa el daño extranatural, cosas como el fuego, algunos venenos sobrenaturales, las garras y colmillos de otras criaturas sobrenaturales, Garus incluidos, y las armas de plata. Para los seres humanos todo este daño sigue siendo letal, pero los Garus encuentran estas heridas tan graves que hasta para la regeneración de ellos es difícil curarlos. Aquí los Garus más jóvenes deben ser prudentes cuando reciban este tipo de daño. Para marcar distintos tipos de daño, solo debes recordar la gravedad de cada uno y colocarlos en ese orden. Es decir, si tienes 2 contundentes y un letal, deberás ponerlos de esta manera. Y si tienes un agravado, un letal y 2 contundentes, sin importar el orden en el que los hicieron, debes colocarlos así. Antes de curar un daño, debes de curar todos los daños inferiores. Simplemente sigue el orden que tienes de manera ascendente. Primero los contundentes, luego los letales y finalmente los agravados. Ha sido un largo viaje y apenas tocamos cada punto por encima. Prometemos desarrollar más cada tema en futuros videos. Esperamos que te haya gustado. Si es así, deja un like y un comentario. Eso nos motiva mucho. Ya para acabar, suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido. En el próximo video te enseñaremos a cómo crear una hoja de personaje de Hombre Lobo el Apocalipsis 20 aniversario. Estamos seguros de que les será de ayuda. Muchas gracias por su atención. Se despide Corona Roll. Hasta la próxima.